Buenos días, Alejandro, Gracias. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué es lo que le entregaron al presidente López Obrador? Bueno, la carta que se entregó fue esta, Ajá. que incluso hubo también publicaciones La como vi, carta la vi abierta publicada en aquí en el diario de diarios. Ajá. ustedes, y es ya el rechazo absoluto por parte de la inmensa mayoría de los cooperativistas de Cruz Azul, de más del 85%, frente a los actos de violencia que se han venido expresando. El lunes de la semana pasada, en una reunión que tuvo el licenciado Guillermo Álvarez en presidencia por cuestiones de trabajo, fue agredido por cooperativistas. Fue agredido por cooperativistas, bueno, más bien por quienes se dicen ser cooperativistas, acompañados de cooperativistas encabezados por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, que son hoy en día dos cooperativistas suspendidos, junto con un pequeño grupo, precisamente porque han llevado a cabo actos que atentan contra la organización, ya sea de carácter moral o de carácter económico. ¿Cómo qué actos? A ver, José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez. Ajá. Bueno, para darnos una idea rápida, aquí traigo, son un poquito grandes pensando que estábamos en cámaras. Sí. El 25 de agosto del 2018 y el 11 de septiembre de 2018 también, se le presentaron a José Antonio Marín, que en ese momento era presidente del Consejo de Vigilancia, dos cartas por parte de cooperativistas en donde se le solicitaba que investigara acciones de corrupción al interior de la empresa por un supuesto fraude superior a los 400 millones de pesos que en su caso habría llevado a cabo Víctor Manuel Velázquez. No solamente A ver, no yo se los llevaron puedo a cabo, mostrar a la cámara. no solamente no llevó a cabo las investigaciones, sino que lo subió como compañero de fórmula para llegar a una asamblea que fue el 29 de septiembre del año pasado, total y absolutamente amañada, de tal manera que Víctor Manuel Velázquez obtuviera el Consejo de Presidencia de Vigilancia, lo que le daría, por decirlo de alguna manera, un fuero frente a las investigaciones. Esta asamblea del año pasado fue impugnada por varios cooperativistas porque fue una asamblea a modo, total y absolutamente a modo. Se violaron tanto los estatutos como parte de la ley de sociedades cooperativas. Esto llevó a la suspensión de esa asamblea. Si hay una suspensión de la asamblea, por ende, hay una suspensión también de los puestos de elección generados en esa asamblea. Ellos se han venido ostentando al día de hoy como presidente del Consejo y presidente del Consejo de Vigilancia. El juzgado 24 genera una primera suspensión de estas posiciones. Esto se lleva a cabo el 19 de octubre del 2018 y se ratifica por el Tribunal de la Ciudad de México en la Sala 7 el 11 de julio de 2019. ¿Qué quiero decir con estos? Ni son presidente del Consejo de Vigilancia, ni son presidente del Consejo. O sea, usurparon estas funciones. Y de hecho ya hay una orden de un juez en donde tienen que abstenerse de seguir manejando porque no lo son. Bueno, en todo este esquema, ellos empezaron a hacer una serie de manifestaciones para, digamos que amedrentar la posición de la directiva de no continuar con los esquemas de auditorías internos que los involucraban. Recordarán que en marzo del año pasado también hubo una publicación generada por Mexicanos en contra de la corrupción, donde hablaba de supuestos fraudes cometidos por la administración. Bueno, si hubiera sido investigación como ellos lo plantearon, hubieran llegado al final en donde se determinaba por parte de las autoridades que no había delito alguno. Nunca existió desvío de recursos por parte de la directiva y mucho menos trasfondos en ese sentido. Y también se les olvidó en la investigación decir que databa del 2006 y la investigación se terminó en el 2013 por parte de las autoridades. Es decir, como que una omisión muy conveniente, por decirlo. Esa ha sido la bandera de ellos, en la que jamás han presentado una sola prueba. Después decía que se les habían creado juicios y montado procesos para detenerlos. Al día de hoy no han presentado pruebas de sus dichos y no dicen nombres. ¿Por qué? Porque si dicen nombres, entonces ya hay una imputación y ya se les pueden fincar procesos por declaraciones falsas.
Entonces, como que también en ese sentido están muy bien asesorados. En todo este proceso que marcamos, en el mes de agosto del año pasado, a través de un fraude procesal, ¿por qué digo fraude procesal? Porque ellos sesionan como consejo, siendo que no son consejo. Y van ante el Estado de México y ante notario determinan la toma de la caja y suspensión de directivos. Y el notario, a reserva de decir verdad, finca el documento que llevan con un juez también en el Estado de México. Y ese juez ordena una suspensión de las medidas cautelares, lo que les da una entrada a caja, a la toma de las instalaciones. Bueno. A ver, ¿ese notario certificó algo que no le constaba? Algo que no le constaba y pone dentro del documento a reserva de decir verdad. Pero es suficiente para que el juez determine la suspensión de las medidas cautelares, les dé un ingreso de apenas 48 horas. ¿A qué? A la toma administrativa de la Cruz Azul. Y en esas 48 horas que duró, ellos desviaron cerca de 97 millones de pesos, de los cuales 37 millones de pesos fueron a parar al hijo del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el señor Rafael Ansúrez Uribe. El hijo se ostenta como abogado de ellos. Evidentemente no estamos haciendo una acusación directa al presidente del tribunal, pero sí llama mucho la atención que en apenas 30 minutos, como se puede observar en estos documentos donde están las facturas y los depósitos, hayan mandado 35 millones de pesos. Claro. Bueno. ¿En media hora? En media hora. O sea, aprovecharon Ahí el tiempo. están todos los documentos. Sí, fue una toma a modo. Auténticamente fue una toma a modo para desviar 35 millones de pesos del patrimonio de los cooperativistas. Bueno, ¿35 o 90? 97 millones en total, de los cuales cerca de 35 millones van a parar al licenciado. Y esto que tengo aquí ahora, son las facturas que ves ahí al calce traen la firma de José Antonio Marín y la transferencia la lleva a cabo la prima hermana de Velázquez, que está en caja. Eso evidentemente ya es un proceso que se está siguiendo a través de las dependencias que proceden. ¿Ya hay iniciadas denuncias? Evidentemente por fraude, por abuso de confianza y porque además en las medidas cautelares que les da el juez en el supuesto, nunca permite, ni está establecido, que se puedan hacer operaciones financieras. Entonces, ellos que hablan de transparencia, que hablan de una serie de alegatos que nunca han podido comprobar, no solamente atentan contra el patrimonio de la organización, sino que además ya en un acto absolutamente reprochable, el lunes de la semana pasada, llevan a cabo actos ya de agresión física en contra del presidente y director general. Habrá que considerar también que en respuesta a esas agresiones del lunes pasado, el jueves asistimos a Presidencia en una manifestación absolutamente pacífica. Aquí lo estuvimos en vivo, ¿no? Es correcto, más de 400 cooperativistas reales estuvieron presentes, fueron grabados. ¿Por qué digo reales? Porque además tenemos pruebas de que ellos han llevado a cabo actos en donde alteran la paz social de la organización o de otras organizaciones, en donde llevan a gente vestida de Cruz Azul. A ver, tenemos algunas fotografías para que nos explique, Jorge, qué son, quiénes son y qué están haciendo y dónde están. Bueno, dentro de las fotografías que me permití enviar, tenemos a esta persona. La que está en el auto es la hermana de Víctor Manuel Velázquez. ¿Es la hermana de quién? De Víctor Manuel Velázquez. Y la que está vestida con ropa de Cruzadas, que es un supuesto organismo social que apoya a estos señores, a este grupo de 13 cooperativistas, es la persona que trabaja de servicio en la casa de la hermana de Víctor Manuel Velázquez. Ahí se observa cómo ella está en ese grupo y después también hay un video donde se observa en el camión cómo ella le está pagando de 200 a 400 pesos. A ver, tenemos ese video del camión, por cooperativista, del autobús, de esta mujer que está... A ver, ponle el audio, por favor.
Y ahí es bien simpático porque dice, ay, mi lapicero de Cruz Azul. Ajá. Y ahí va en el camión. Entonces, ellos también en diferentes manifestaciones dicen representar al 85% de los cooperativistas. Más del 60% de los cooperativistas estaba el pasado jueves en Palacio Nacional apoyando las instancias y las acciones que en este momento ha ejercido la Dirección General precisamente para acabar con los actos de corrupción y los actos de vandalismo y los actos de violencia que han encabezado Víctor Manuel Velázquez y José Antonio ¿Qué Marín. sigue? ¿Cuáles son las siguientes acciones? Cruz Azul es una empresa muy respetuosa de las autoridades. Cruz Azul no ha querido litigar a través de los medios, pero el daño moral que estos personajes han ejercido en contra de la organización, más el daño físico que están creando en contra también de directivos de la organización, nos lleva a tener que hacer estas denuncias de manera pública. ¿Qué sigue? Los procesos a través de las dependencias que corresponden, porque finalmente quien tiene que determinar la culpabilidad o no de los hechos es la autoridad misma. Y en ese sentido, pues evidentemente también apoyamos todas las acciones e instancias de gobierno, evidentemente las expresiones del señor presidente de acabar con los actos de corrupción, porque definitivamente es lo que estamos buscando que se haga, que impere la ley, que impere la verdad y que siga trabajando la organización como lo ha hecho a lo largo de más de 8 décadas, siendo, pues hoy en día estamos hablando de una de las 3 cementeras más importantes del país, una empresa de la cadena productiva del mayor respeto y evidentemente la cooperativa más importante de México y América Latina. Van a seguir con los procesos ya iniciados, los procesos Evidentemente legales. Los procesos no se van a detener, a pesar de las amenazas y de las acciones de estos señores para que se detuviesen, no se van a detener, porque la transparencia y la rendición de cuentas tiene que imperar al interior de la organización. Lo que sí no vamos a permitir es que sigan con actos en donde manipulan la información como lo han venido haciendo todo el momento y en donde además agreden a la paz social. Fueron a Palacio Nacional, fueron a la Federación Mexicana de Fútbol, fueron a la Fiscalía y en todos son actos en donde llevan gente pagada, en donde hay alrededor de 10, 12 cooperativistas de estos que están suspendidos, insisto, encabezados por Maní y por Velázquez, y acompañados de otros 30 o 40, como se ven todas las imágenes, de gente. ¿La directiva de Cruz Azul está abierta a cualquier escrutinio, a cualquier revisión? Absolutamente. De hecho, ha estado. Ya en un momento, aquí había otro documento, en donde en ese momento la PGR determina la no penalización por los supuestos actos de investigación que ellos han venido manejando y que en su momento Mexicanos en contra de la Corrupción, insisto, presentó, pero de manera muy conveniente no presenta los documentos finales en donde no hay delito que perseguir, por un lado, y en donde tampoco dice que fue un proceso que llevó a cabo en el 2006. Estamos en el 2020. Pues nosotros seguiremos pendientes a ver qué sigue de estos procesos penales y a ver pues, en qué queda este tema. Lo del desvío de 96 millones, 97 millones de pesos no es cosa menor. En media hora. Uf. Y a eso habrá que sumar el que también está pendiente sobre el desvío de 400 millones sobre Azul Cerámica, presuntamente imputados a la persona de Víctor Manuel Velázquez. Entonces habrá que corregir. Y de donde además suponemos que se ha pagado toda esta campaña que han manejado para tener recursos e ir a medios, sembrar información, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nosotros seguiremos atentos.